Buenos días, hermanos, qué bendición que estamos en esta mañana listos para recibir de la palabra del Señor. Vamos a orar para pedirle que Él esté con nosotros. Padre, gracias, Señor, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo. Úngenos de ti, oh Dios eterno. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder tener tu palabra para edificarnos, para instruirnos. Bendice a cada uno de mis hermanos que va a escuchar este mensaje, que sea un mensaje de bendición, que podamos aprender de él, que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Todo te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El mensaje de esta mañana se llama: es mejor dar que recibir, dar con amor. Es mejor dar que recibir, dar con amor. Es bonito aprender a dar y es bonito recibir, ¿verdad? Pero es mejor dar. Amén. En la actualidad hay alguna pugna por ahí entre algunas personas que hablan de la ofrenda y el diezmo, que el diezmo ya no es de este tiempo porque el diezmo era del Antiguo Testamento y que hoy en día solo la ofrenda. La verdad es que Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino para que se cumpliera la ley y los profetas. Incluso el diezmo nació antes de la ley, porque el diezmo nació cuando Abraham le dio la 10ª parte de lo que él ganaba a Melquisedec. Entonces, hay gente que agarra un versículo de la Biblia y erradamente trata de sentar una doctrina. Y la Biblia la tenemos que manejar en forma complementaria, toda se complementa. ¿Cómo podemos pensar que Jesucristo es el Señor si no reconocemos que el Antiguo Testamento anunció la venida de Él? En el Nuevo Testamento encontramos las partes donde fue anunciado en el Antiguo Testamento la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quería hacer esta introducción para que sepamos de qué estamos hablando. Vamos a hablar de 4 principios de mayordomía. El principio de la propiedad. Interesante, ¿verdad? Todos creemos que somos dueños de algo. Dijo el cantante: dueño de ti, dueño de nada. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo. Dios es el que hizo todo. Todos le pertenecemos a Él. ¿Verdad? Entonces, es interesante cómo en algunas oportunidades nosotros luchamos por hacer cosas materiales y nos descuidamos de la vida espiritual, sin poder reconocer que en el principio de propiedad el dueño de todo es Dios, incluidos nosotros. Hay gente que se afanan a hacer 1 casa, 2 casas, 3 casas, 5 casas. Conozco gente que tiene 15 casas. Sin embargo, se van a morir y no van a llevar absolutamente nada, y lo que van a dejar son 1000 problemas. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede normalmente. Tenemos el principio de responsabilidad. Para ver este principio vamos a leer Mateo 25 del 14 al 30. Mateo 25 del 14 al 30. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El principio de la responsabilidad. Dios nos dejó una responsabilidad. Lo vemos aquí claramente como este hombre de mucho dinero se iba a salir del país, pensémoslo así, y repartió a sus siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que le dio 5, él lo trabajó, y cuando regresó el señor, le devolvió 10. Ya no le dio solo 5, sino que le dio los 5 que había ganado. Entonces le dijo: Señor, su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Lo mismo sucedió con el que le había entregado 2 talentos. Este trabajó los talentos y devolvió 4 talentos. 2 más 2. También le dijo lo mismo el señor: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el goce de tu señor. Por último llega el siervo al que le habían dado 1 talento nada más. Y le dice: Señor, yo tuve miedo porque sé que eres duro y tenía miedo de perderlo. Y aquí está tu talento, lo escondí, aquí te lo tengo. Entonces el Señor lo regañó y le dijo: Quítenle el talento, porque ha sido malo. Dice: Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. A este le fue quitado porque le depositó su confianza dándole 1 talento. Sin embargo, él, ¿qué hizo? Nada, lo escondió y llega a devolverle 1 talento. Esto pasa con nosotros en la vida real. Dios nos ha dado talentos. Tenemos que ser buenos administradores. ¿Qué talento nos ha dado? ¿Qué talento te ha dado a ti? No estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de dones. ¿Qué dones nos ha dado a cada uno de nosotros? Yo conozco a Ricardo, y Ricardo es evangelista, y yo lo admiro porque es un buen evangelista. Y él aplica lo que él sabe cada vez que puede. Nosotros, y no todos tenemos el mismo talento, ¿verdad? Hay algunos que no tenemos la capacidad de
transmitir lo que tenemos adentro. Sin embargo, podemos en una forma sencilla obsequiar una Biblia. Amén. Amén. Con eso ya estamos transmitiendo la palabra del Señor. Tenemos que tratar de transmitir lo que el Señor nos ha dado, los talentos. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea encontrado fiel. Dios a nosotros nos dio talentos. Muchos tenemos talentos y tal vez no lo hemos descubierto. Pidámosle a Dios en oración que nos permita descubrir cuál es nuestro talento. Hace algún tiempo yo no iba a pensar en estar parado aquí a frente de ustedes dando un mensaje. Sin embargo, ahora actualmente ya lo estoy haciendo. Todavía me cuesta bastante, pero lo hago porque es una bendición hacerlo. Yo lo que hago, le pido a Dios, ayúdame a hacerlo mejor cada día, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros podríamos hacerlo. Podríamos cada uno dar un mensaje cada domingo. Porque es necesario que nosotros demos de lo que Dios nos ha dado. En la iglesia tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar. Ya aclaré por qué el diezmo sí debe ser aplicado. Hay algunos que dicen que no, pero el Señor Jesucristo puso el parámetro y Él dijo que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a que se cumpla. Entonces tenemos que cumplir con ello. Tenemos que saber que este siervo, el que solo devolvió un talento, él fue regañado y le fue quitado lo que se le había dado. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos la salvación, esa no nos la van a quitar porque esa no la tenemos porque no la ganamos nosotros. La salvación la tenemos porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. La sangre preciosa de Jesucristo es la que nos ha limpiado y nos ha permitido ese regalo de la gracia, de la vida eterna. Pero la Biblia nos habla de coronas. Amén. Cuando estemos en el cielo, algunos ganarán más coronas que otros. ¿Por qué? Porque han sido siervos fieles. Si nosotros no somos fieles y no trabajamos en la obra, pues no vamos a ganar las coronas a las que anhelamos. Cuando uno lee la palabra de Dios, nos habla de mansiones allá en el cielo. Acá la gente anhela mansiones acá en la tierra. Anhelemos mansiones allá en el cielo. Y la Biblia nos habla de mansiones en el cielo. Entonces, ¿por qué no creerlo? Si la palabra del Señor es fiel y verdadera. Fíjense que la Biblia nos habla que tenemos que diezmar. Alguno pensaría, pero diezmo, ¿a dinero se refiere? No, yo me refiero a todo. Somos propiedad de Dios. Tenemos que diezmar de lo que ganamos, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo. Tenemos que diezmar. Nosotros estamos orando en la mañana media hora, en la tarde media hora y otros días otra media hora. Todavía nos falta porque para que estuviéramos orando y diezmando totalmente al Señor tendríamos que orar 2 horas y 24 minutos. Sería el diezmo que tendríamos que aplicarle al Señor orando el 10% del tiempo que Él nos da. Tratemos de hacerlo. Tal vez no en un mismo tiempo de corrido, pero tratemos de orar varias veces al día y vamos a ver la bendición que es orar, la bendición que es recibir la respuesta del Señor
no siempre la respuesta del Señor va a ser de acuerdo a nuestro pensamiento, porque la voluntad de Él es perfecta. Muchas veces nosotros pedimos algo y no se nos concede tal y como lo pedimos. Muchas veces oramos por el milagro de la salud. Pensamos en la salud física. Sin embargo, no nos damos cuenta que también tenemos que pedir por el milagro de la salvación. Que ese milagro significa la salud eterna, la salud espiritual, que es mucho más grande que la salud física. Porque la salud física acá en la tierra, hoy estamos y mañana ya no. Se ha dado el caso de predicadores que han estado en el púlpito predicando y se han desvanecido y han muerto. Porque Dios ha sido su voluntad, a pesar de que estaban predicando su palabra. Son cosas que pueden suceder y Él sabe por qué lo permite, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que tratar de dar de nuestro tiempo 10%, de nuestro ingreso 10%, y el 10% es de 100, 10. 100 quetzales doy 10. Lo que el Señor me deja a mí son 90, me deja mucho más de lo que me da para que yo pueda dividirlo. Y es increíble que la gente que diezma tiene la bendición de que el dinero, por muy poco que sea, le alcanza. El dinero no lo da todo. Ahora que estuvimos en pandemia de COVID, oramos por algunas personas, esas personas sanaron, otras personas pensaron que su dinero los podía salvar. Yo sé de casos de gente que gastaron 1.200.000 y murieron. La familia gastó y murieron, porque la vida la da Dios. Así es. ¿Verdad? Si nosotros no estamos aplicando nuestra vida al Señor, pidiéndole a Él que Él sea el que nos guíe, si no estamos diezmando de nosotros, no podemos pedirle. Y no tenemos que diezmar pensando, si yo le doy 10 al Señor, Él me va a dar 100. No. Dios es bueno. Su naturaleza es misericordiosa y Él nos da más de lo que necesitamos. Sin embargo, no podemos diezmar pensando, yo diezmo porque yo quiero que Dios me dé más a mí. Dios es perfecto. Conocemos con Margarita el caso de unas personas que iniciaron un negocio y se propusieron, uno no era cristiano, el otro medio cristiano, pero se propusieron diezmar. E increíblemente el negocio de ellos fue próspero exageradamente. Increíblemente. Aquí en la iglesia hay una hermana que toda la vida ha diezmado. Sus ingresos no son enormes, pero ella toda la vida ha estado bien. Ella toda la vida ha tenido hasta para irse de paseo. Es una bendición, porque Dios es bueno. Dios nos permite que lo que Él nos da nos alcance para todo, si somos buenos administradores. Hay gente que gana 50,000, 100,000 y no les alcanza. ¿Por qué no les alcanza? Porque son malos administradores, dilapidan lo que el Señor les ha dado. Tenemos que tener presente que de lo que Dios nos da, Él nos va a pedir cuentas. Hay un principio de rendimiento de cuentas. En su momento, así como aquel señor le dio a sus siervos un dinero y regresó a pedirle cuentas, Dios va a venir y pedirnos cuentas. Dice Mateo 25, 19. Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios
viene en algún momento y nos va a preguntar: Mario, ¿qué hiciste con el talento que te di de conocer mi palabra, de poder hablar de ella, de poder portarte bien? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo bueno? ¿Hiciste algo malo? Ah, no. Les contaba la otra vez que yo estuve en Gedeones Internacionales y en una oportunidad estábamos regalando Nuevos Testamentos en la zona 6. Y bueno, se regalaron. Después vino mi cliente a la oficina. No era mi cliente, sino que la contraparte de mi cliente. Me dice: mire, licenciado, yo antes de que hagamos el acuerdo que vamos a hacer, quiero comentarle que así lo tuve de cerca para meterle un cuchillo, me dijo. Sí, cuénteme cómo fue. Es que lo vi regalando unos Nuevos Testamentos, entonces eso me llamó la atención, me dijo. Y por eso es que estoy el día de hoy aquí frente a usted para buscar este acuerdo que vamos a hacer. O sea que el haber estado regalando el Nuevo Testamento me libró de un mal que probablemente me hubieran hecho. Y así me lo dijo el Señor. Él me dijo: yo pude haberle metido un cuchillo, que de repente era su deseo, ¿verdad? De repente hubiera sido su deseo hacerlo. Pero gracias a Dios, Él, viendo mi actitud, viendo mis hechos, viendo mis actos, Él pensó una cosa totalmente distinta. Hay un principio interesante: el principio de la recompensa. Vimos cómo los 2 siervos, al que le dieron 5 talentos y al que le dieron 2, recibieron su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa de ellos? Les dejaron los talentos más la ganancia y le dieron un trato preferencial. Esa fue la recompensa de ellos. ¿Qué pasó con el siervo que no rindió nada? Fue echado fuera, fue quitado. Nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Espiritualmente hablando, nos han sido dados dones y talentos. Todos tenemos primero el don de leer la palabra, por medio de lo cual podemos transmitir el Evangelio. Si nosotros leemos la palabra, podemos transmitir el Evangelio. Podemos ser reflejo de Jesucristo para otras personas. Nosotros tenemos que tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Quién fue el varón perfecto? Jesucristo. Jesucristo vino acá, a la tierra, para dejarnos, primero, para dejarnos un ejemplo, y segundo, para traer salvación. ¿Cómo trajo salvación? Muriendo en la cruz, derramando su sangre y resucitando, para que cada uno de nosotros seamos salvos. Nosotros tenemos la salvación, no por lo que hacemos, sino que por aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero por lo que hacemos, vamos a tener recompensas, coronas en el cielo. Cada uno de nosotros va a tener coronas en el cielo, mansiones en el cielo, nos habla la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. El Señor nos va a felicitar cuando estemos allá con Él, nos va a decir: bien, buen siervo fiel. Si somos malos siervos, ¿qué va a pasar? Podemos ser echados fuera. Si nos negamos a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, si no creemos que Él es nuestro Salvador, vamos a ser desechados totalmente. Aquel que se niega a creer que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, está desechado. ¿Y hacia dónde va?
al fuego eterno, dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Así es que si no lo creen, lean la Biblia y así lo van a entender. No hay para dónde. Si somos siervos malos, vamos a recibir castigo por negligentes. Si somos buenos siervos, vamos a recibir galardones allá en el cielo. Todo le pertenece a Dios. Nosotros pertenecemos al Señor. ¿Cómo estamos dividiendo el tiempo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Qué bendición que estamos acá congregados en la iglesia. Qué bendición que nos estamos congregando a las 5 de la mañana para orar al Señor. Media hora. Dios nos dio 24 horas. Comemos, dormimos 8 horas. ¿Por qué no poder orar 2 horas y 24 minutos? ¿Orar qué significa orar? Hablar con el Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por la bendición que me das. En Malaquías 3, 8, 10 encontramos una palabra bien dura, pero que tenemos que aplicarla. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros tenemos que diezmar de lo que ganamos. Tenemos que ofrendar de lo que ganamos. Tenemos que ofrendar de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestros momentos de alegría. Tenemos que ofrendarle y diezmarle al Señor. De nuestros momentos de tristeza tenemos que ofrendarle al Señor. En todo momento tenemos que ofrendarle y diezmarle a Él, porque así nos lo dice la palabra. No podemos estar robándole a Él. Y como les decía, la Biblia es un todo. Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. En Deuteronomio 16, 16 nos dice la palabra, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Nosotros, si vamos a visitar a algún amigo, llevamos una bolsita de pan para el cafecito, o llevamos cualquier cosa. ¿Qué hacemos si venimos a la casa del Señor? Vamos con las manos vacías, o llevamos algo. Algo de lo que Él nos da tenemos que llevar. Algunos dicen, es que los pastores todos se lo roban. Bueno, el pastor que se roba los diezmos y las ofrendas, él tendrá su castigo, el Señor le dará su recompensa, ¿verdad? Ahí sí que Dios es el que juzga. Yo no puedo juzgarlo, no pueden juzgarlo ustedes, sino que Dios es el que juzga. Me gusta lo que dice 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Demos porque nos encanta dar, porque nos gusta dar. Por eso es que tenemos que dar. Dios ama al que da de corazón. Si damos ofrendas, si damos diezmos, ¿por qué es obligación? A Dios no le agrada. A Dios le agrada que nosotros demos de corazón. Entonces, hemos visto 4 principios. El principio de propiedad. Dios es dueño de todo.
El principio de responsabilidad. Nosotros somos responsables de lo que Dios nos ha dado, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo. El principio de rendimiento de cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestra vida, de qué hicimos con lo que Él nos dio, de qué hicimos del dinero que Él nos dio, y que es de Él, porque todo es de Él. Al final todo es de Él. Y del principio de la recompensa. Quiero finalizar este mensaje con el mismo versículo con el que inicié. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esas son palabras de Jesucristo. Jesucristo fue claro. Él vino a que cada uno de nosotros cumpliéramos con la ley, con los profetas y con el mandamiento resumido que Él dejó. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En ese amarás a tu prójimo como a ti mismo está, no matarás, no hurtarás, ahí está contenido todo eso, ¿verdad? Ahí Jesucristo resumió los mandamientos, pero no vino a abrogarlos, sino a hacer que se cumplieran. Vamos a despedirnos en oración, que Dios les bendiga. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que nos enseña que es mejor dar que recibir, Señor. Permítenos a nosotros dar de lo que tú nos das, dar de nosotros, de nuestro tiempo, para apoyar a algún hermano, algún amigo, incluso algún enemigo, Señor. Permítenos que podamos cumplir con lo que tu palabra nos ordena. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder ser hijos tuyos por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Bendice a cada uno de mis hermanos y de aquellos que logren escuchar este mensaje. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.